Movimientos sociales de Latinoamérica. A partir de los años 60, tuvo lugar un significativo ascenso de las luchas sociales en Latinoamérica. Terminaba la era de los populismos y comenzaba la de la revolución, que tomó como referencia la construcción del socialismo en Cuba. En el terreno de las ideas, los años 60 marcaron un nuevo clima cultural que tuvo expresiones originales en Latinoamérica. La teología de la liberación, la teoría de la dependencia y las corrientes ideológicas de la llamada Nueva Izquierda contribuyeron a legitimar la resistencia de los oprimidos e influyeron poderosamente en los movimientos revolucionarios latinoamericanos. La expresión tercer mundo y los conceptos de imperialismo, dependencia y liberación impregnaron la literatura política de la época y se generalizaron en textos emblemáticos. Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, Pedagogía del oprimido de Paulo Freire y el ensayo de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, con el célebre prólogo de Jean-Paul Sartre. También el marxismo alcanzó un renovado prestigio intelectual y político en sus distintas vertientes. A la lectura de sus clásicos y manuales se sumaron los aportes cubanos, tanto teóricos como acerca de la experiencia revolucionaria. Entre ellos se destacan los escritos de Ernesto Che Guevara, El socialismo y el hombre en Cuba, La guerra de las guerrillas y su diario de campaña en Bolivia. Estados Unidos respondió con un inusitado interés por el desarrollo de las economías de la región. Kennedy impuso un nuevo estilo de gobierno y sus asesores comenzaron a elaborar proyectos de modernización y desarrollo para América Latina, la tan promocionada Alianza para el Progreso. Kennedy fue asesinado en 1963. Sus sucesores, Lyndon Johnson y Richard Nixon, profundizaron una política exterior más agresiva, enviaron masivamente tropas a Vietnam y acrecentaron el intervencionismo norteamericano en Latinoamérica. Además, el gobierno norteamericano apoyó los golpes militares en Sudamérica. La captura y muerte del Che en Bolivia en 1967, con la colaboración de una misión militar norteamericana en medio del intento guevarista de propagar la guerrilla por la liberación de América Latina, tuvo una amplia repercusión y se transformó en un símbolo de la lucha antiimperialista de las décadas de 1960 y 1970. Es así que en este contexto surgen los primeros movimientos guerrilleros de América Latina. Los nuevos movimientos sociales y campesinos en América Latina. Estos fueron una respuesta a la crisis y al deterioro de las condiciones de vida que expresó el profundo malestar de los sectores más excluidos y condenados a desaparecer en el contexto de las políticas neoliberales que se aplicaron en toda la región. Todos estos movimientos, al menos en sus orígenes, constituyeron sus identidades como referentes autónomos de los partidos tradicionales y defendieron su independencia política. Los nuevos movimientos sociales latinoamericanos desconfían de la política oficial, de los procesos electorales y parlamentarios que no han respondido a sus demandas. Respecto de su ideología, estos movimientos combinan las reivindicaciones de clase contra la opresión, la explotación y el derecho a la tierra, con el antiimperialismo y diversas demandas étnicas, culturales, lingüísticas y ecológicas. Además, se oponen al ALCA, el área de libre comercio que propone Estados Unidos como estrategia de dominación. A continuación, voy a dar algunos ejemplos de dichos movimientos. Movimientos zapatistas, conformados por un grupo armado, formado en su gran mayoría por indígenas del sur de México en Chiapas. La sociedad chiapaneca se caracterizaba por altos niveles de pobreza, marginación y desigualdad mayoritaria. Al mismo tiempo, el sistema político chiapaneco era un sistema oligárquico, clientelar y represivo. Todo ello, sumado a la deriva neoliberal de las políticas del gobierno mexicano y en general de toda América Latina, ocasionó un deterioro en las condiciones de vida de la población, desempleo masivo y la reducción del gasto social por parte del Estado. En consecuencia, la población indígena chiapaneca se rebelaba contra una violencia renovada institucional que llevaba décadas tratando de destruir su identidad, arrebatarle su dignidad moral y aniquilar su modo de vida.
fue el único movimiento de la Revolución Mexicana que realizó una profunda reforma agraria en la que los pueblos campesinos recuperaron la tierra y el uso de sus recursos naturales. Brasil tuvo en los años 80 y 90 una movilización fuerte denominada el Movimiento de los Sin Tierra, que de cierta manera obligaron o han obligado a la sociedad política a reformarse. La concentración de latifundios es la mayor de todo el continente. Apenas el 1% de los dueños posee el 46% de las tierras. Los movimientos reclamaban la falta de tierras y decían: nuestra gran bandera es que se terminen los latifundios. Por eso, para distribuir la renta, combatir la pobreza, se necesita la democratización de las tierras. Desde sus comienzos, el movimiento realiza acciones colectivas, como la ocupación de tierras, marchas masivas y campamentos en las parcelas vecinas, a las que reclaman como presión para demandar la expropiación. Movimiento obrero. El movimiento obrero surge de la revolución industrial como consecuencia de la falta de derechos que los trabajadores tenían en las fábricas. El reclamo que se abre es similar en todos los casos. Solicitan aumento salarial, pago de haberes atrasados, reducción de las jornadas laborales y mejores condiciones de trabajo. El 60% de las huelgas en esta etapa consiguen lo que pretenden y el Estado prácticamente no interviene. Movimiento de las Madres de Plaza de Mayo. A fines de los 70 en Argentina, los movimientos sociales como la Organización de las Madres de Plaza de Mayo hacen pública una verdad silenciada. Fueron organizaciones emblemáticas del amplio movimiento de derechos humanos en la Argentina. En síntesis, el movimiento se realizó con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos inicialmente y luego establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de lesa humanidad y promover su enjuiciamiento. El movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo fue una corriente fundada en 1967 dentro de la Iglesia Católica Argentina, que intentó articular la idea de renovación de la Iglesia subsiguiente al Concilio Vaticano II con una fuerte participación política y social. Criticaba al sistema capitalista y al comunista y sostenía que el Tercer Mundo, comprendido por las naciones de África, Asia y América Latina, debían buscar la realización de un socialismo original que no esté ligado a fórmulas que nazcan de la experiencia de los países socialistas ya existentes. Se puede señalar como antecedente inmediato del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo el 15 de agosto de 1967, cuando un grupo de 18 obispos pertenecientes a países del Tercer Mundo realizó un manifiesto que buscaba hacer efectivo para sus países el llamado de la Universal Populorum Progressio, la cual era una encíclica de Pablo VI de marzo de ese mismo año, que denunciaba que el desequilibrio entre los países ricos y pobres era cada vez más profundo. Hace una crítica al neocolonialismo y afirma que todos los pueblos tienen derecho al bienestar. Además, hace una dura crítica al capitalismo y al colectivismo marxista. Al recibir este documento en Argentina, un grupo de sacerdotes decidió redactar un texto de adhesión y hacerlo circular. 270 sacerdotes de diversas diócesis lo firmaron, por lo cual puede considerarse el documento fundador del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo. Se decidió realizar el primer encuentro nacional en Argentina, que durante 2 días reunió a 21 sacerdotes representantes de los grupos existentes de 13 diócesis. Aquí se establecieron ciertas líneas generales en común y se decidió enviar una carta a los obispos que se iban a reunir en el Medellín. Carta que fue firmada por 400 sacerdotes argentinos y más 500 de otros países latinoamericanos. Los sacerdotes no solo critican la actitud de la Iglesia ante la política económica y represiva de la dictadura, sino que participan activamente en los conflictos sociales que se multiplican a lo largo del país. El trabajo en las fábricas y las villas, la organización de las comunidades y la suspensión y modificación de rituales tradicionales como bendiciones y procesiones por considerarlos un acto de superstición y no de fe incomodan a muchos. Es por eso que las quejas de los católicos conservadores y de los miembros del gobierno no se hacen esperar. En
Entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1968, la Conferencia de Medellín redactó un documento en el que se declaró el compromiso de la Iglesia en la mejora de situaciones de los pobres, actuando sobre las situaciones que originan la miseria. En el segundo encuentro nacional se delinearon las líneas fundamentales del movimiento. Si bien el objetivo primordial estaba claro, la principal controversia versaba sobre la lucha armada y el uso de la violencia. Estas diferencias llevaron a una ruptura en el Encuentro Nacional de 1973, en el que se mostraron irreconciliables estas dos posiciones opuestas. Aunque la acción individual de los sacerdotes continuó, dejaron de representar un frente organizado. El movimiento se disolvió de hecho en 1976, debido al terrorismo de Estado instalado por la dictadura cívico-militar que tomó el poder ese año. 20 sacerdotes integrantes del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo fueron asesinados. El movimiento de curas filleros subsistió y fue reconocido en 2009 por la creación de una vicaría especial en el Arzobispado de Buenos Aires.